Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Y lo saludamos rápidamente, Miquel Ángel García. Miquel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ferran, muchas gracias, muy bien. Tenemos que decir que Miquel Ángel es, pues investigador de una parcela del mundo que es apasionante, ¿no? Como es África. Pero es que si ya contamos un poco más, tendríamos que hablar de Kenia, que precisamente haces una conferencia hoy aquí en Andorra que va a ser una maravilla de tus experiencias, ¿no? Y vivencias en África. Eso es, mañana. La conferencia la daremos mañana dentro del cicle de cinema de Muntanya i Viatges, en el que hablaremos, entre otras cosas, de esas propias experiencias que estabas comentando y de cómo estas experiencias han cambiado mi vida, cómo me han hecho ser la persona que soy hoy y la forma en la que me enfrento día a día a mis problemas, a las preocupaciones que todo el mundo podamos tener y la filosofía de vida que me han entregado. Es curioso, Miquel Ángel, porque las personas que hemos tenido la suerte de vivir pues casi lo que podía ser un shock, resulta que después era como un cambio de vibración, un cambio de frecuencia, un redireccionamiento de tu vida, y que dices, ay, pues iba por ahí, ¿no? Y en tu caso, esta pasión, esta atracción, ¿en qué momento surge? Pues como le surge a la gran mayoría de personas, es algo que viene desde la propia infancia. Yo mis recuerdos más tiernos de mi infancia más lejana, me los recuerdo pues viendo documentales del gran maestro Félix Rodríguez de la Fuente, con el que muchos de nosotros hemos crecido, que nos cambió la percepción de la fauna que teníamos a nuestro alrededor y de las interacciones entre las propias especies. En mi caso no tengo otro recuerdo que estar jugando pues con mis muñequitos de Playmobil a aventuras, a descubrir nuevos parajes, siempre rodeados de animales. Y yo sabía dentro de mí que algo había en África que me tenía que llevar allí. Dejé de lado esa necesidad durante muchos años, porque lo que yo no quería hacer era el típico safari que pueden hacer cualquier persona que contrate los servicios de una agencia de viajes, que le llevan a diferentes sitios, a muchos sitios, y ven muchas cosas, pero realmente no se integran en nada. Yo quería algo más profundo, yo quería vivir África de una manera no habitual. Entonces la propia vida, con esa magia tan maravillosa que tiene, te acaba poniendo a las personas adecuadas delante de ti para que lleves a cabo los proyectos si eres un poco avispado y lo llegas a ver. En mi caso conocí a unos amigos que ya son hermanos míos ya, de lo que nos queremos, los cuales se acabaron yendo a vivir a Masai Mara, montaron una fundación para intentar mejorar la situación de los guepardos salvajes en Masai Mara. Finalmente no se pudo dar, pero montaron un campamento muy bonito a orillas del río Mara. Entonces llegó mi momento de poder empezar mi aventura africana. Y realmente es lo que tú dices, fue una explosión de luz y de conciencia dentro de mí, de llegar y ver, leches, estoy ya en mi sitio, estoy donde tengo que estar. El río Mara es este que hemos visto en muchos documentales, cuando miles de ñus intentan cruzar, cebras, gacelas. Es este el famoso río que yo le digo desde jovencito, el río de los cocodrilos atentos, ¿sí? Exactamente. Es un río que nace en Kenia, acaba muriendo en el lago Victoria, en Tanzania, en la zona de Tanzania, y es donde cerca de 1,5 millones de ñúes y de cebras y gacelas necesitan cruzar un par o tres de veces para ir a buscar las fértiles sabanas de Masai Mara. Entonces es toda esa zona en la que tengo la suerte, o he tenido la suerte de moverme. Que debe ser impresionante, ¿no? Porque por un lado dices, no sé, mirándolo así en perspectiva, que digo yo, ves los ñus, las cebras o los elefantes, ¿no? Intentando cruzar, y los cocodrilos ahí intentando comer. Y dices, bueno, si es que todos tienen derecho a comer, ¿no? Pero las imágenes son realmente impactantes, Sobre todo cuando ves, no sé, las cebras con sus crías intentando cruzar aquel
río con aquella fuerza que baja, el agua tan turbia que no es nada transparente, debe ser algo que, no sé, deben venir mil sentimientos y pensamientos a la vez, ¿no?, a la cabeza. Realmente has hecho una apreciación muy interesante, que es el tema del agua, el agua turbia. Es un agua muy marrón, es un suelo muy arcilloso, es un suelo que que fabrica un barro muy muy denso, que le da precisamente ese tono marrón. Y es gracias a ese agua tan turbia que los cocodrilos se aprovechan para hacerse literalmente invisibles. Entonces es fascinante llegar a ver un grupo de animales intentando cruzar el río con los cocodrilos al lado y no los han llegado a ver de ninguna manera. De hecho, alguna vez he ido de pesca en el río Mara y... Caray, qué valiente, ¿eh? Porque allí hay esos reptiles que son de proporciones casi bíblicas, algunos de ellos. Los más grandes que he podido ver, aproximadamente entre 5 y 6 metros de largo. Anchos, te diría que en algunas ocasiones de ancho de hombro sería como un coche, el típico SEAT 600 de la época, pues más o menos tendrían esa anchura. Y se hacen completamente invisibles. Por eso, cuando hemos ido de pesca para sacar la cena que nos iba a servir para la noche, tienes que tener cuidado y tienes que saber dónde te estás metiendo. Tienes que estar pendiente de los hipopótamos, que son más peligrosos incluso que los cocodrilos. Tienes que tenerlos controlados por dónde se están moviendo. Y siempre hay trucos para poder llegar a identificar si hay algún cocodrilo o no. Es todo cuestión de estar un poco alerta y estar un poco consciente de tu alrededor. Esto es un poco como bushcraft de supervivencia, ¿no? Pero en el río. ¿Y cómo se saben? ¿Qué técnica utilizas? La observación. La observación sí, pura y llana, pero no del agua. El agua, a no ser que tengas un cocodrilo, como nos ha pasado, que se haya sumergido delante de ti a la espera de que tengas la imprudencia de acercarte, y entonces se te merendará. Y en ese caso sí que puedes ver la propia corriente que dibuja la forma de la cola en forma de C. Y entonces te está diciendo que ahí puede haber uno. Nos estás dando un escalofrío porque que yo de seguida me pongo en escena, ¿eh? Es intenso. Pero lo más importante es mirar, como he dicho, a tu alrededor. En todas las facetas de la vida, en todas las circunstancias en las que puedas estar viviendo, tienes que ser muy consciente del lugar donde estás y de tu alrededor, porque te puede dar muchas pistas de hacia dónde tienes que ir. En este caso, si nunca alguno se encuentra solo pescando en un río como el río Mara, hay que estar atento a la fauna que hay en los árboles, como por ejemplo los monos. En este caso, los monos verdes, los cercopithecos, son unas presas que son pues muy golosas para los cocodrilos, chiquitinas, serían nuestras aceitunas, podríamos decirle. Entonces, ellos son conscientes del peligro que corren cada vez que tienen que bajar a beber agua al río. Si hay un manantial cerca y no hay cocodrilos, entonces será más sencillo para ellos poder beber. Pero si están en una zona en la que es regada por el propio río, tienen que asegurarse de que no hay presencia de estos reptiles antes de bajar a beber agua. Por lo tanto, se irán mirando la superficie, irán tanteando el terreno, bajando, subiendo de forma nerviosa, hasta que verás que unos bajan a la orilla a beber agua, mientras otros están en la copa de los árboles o a media altura vigilando el agua. Cuando pueden estar bebiendo, ya te están diciendo que esa zona está libre de cocodrilos, por lo tanto en esa zona es segura para estar pescando, lavándote las manos o dándote un baño si es necesario. Es curioso, ¿eh? El trabajo en equipo, ¿no? La supervivencia. Hablábamos del río Mara y de esta región tan concreta, ¿no? Pero me viene, y tú por tu profesión, que eres un excelente profesional en tu campo, los que te conocemos lo sabemos, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Cruzar el río Mara o caminar en estos tiempos por una ciudad de noche? Sin ningún tipo de dudas, la segunda opción. El ser humano es una especie en la que es muy fácil que te pueda llegar a engañar. Tú puedes tener delante una persona y realmente no te está enseñando su cara verdadera, ni sus intenciones verdaderas.
Cuando tú estás en un lugar como la sabana africana y tienes que cruzar un río como puede ser el río Mara, que está infestado de hipopótamos y cocodrilos, sabes perfectamente que si tienes un cocodrilo cerca pueden pasar dos cosas, o que se marche o que te ataque para comerte. No vendrán con medias tintas, ni vendrán a engañarte, ni intentarán ser tu amigo primero antes de atacarte por la espalda. Por lo tanto, es mucho más sencillo vivir en plena naturaleza, aunque sea una naturaleza tan salvaje como puede ser la que nos encontremos en África, que no cruzar un parque por la noche en plena gran ciudad. ¿En qué nos hemos vuelto, no? Lo que llamamos civilización. Lamentablemente sí. Y hay mucho que aprender tanto de la madre naturaleza como de las sociedades que conviven con ella. Tenemos que decir que Miquel Ángel García es muy amigo de un hombre que tiene, no sé si, yo creo que ya no es un talento, sino es un don de estos dones que te conceden desde muy arriba, desde lo divino, porque tenemos que hablar de Jorge Alessanco, si me permites, que es es científico español y es el primer hombre de la historia que ha sido aceptado por una manada de leones. Ojo, ¿eh? Impresionante. ¿Cómo conociste a Jorge? Como he dicho al principio, fue un golpe de la propia vida que me llevó a conocer unas personas que luego con las que desarrollamos una muy sincera y muy gran amistad. Estas personas eran Jorge y su mujer Mariola. Todo empezó por casualidad a raíz de una entrevista que dieron a una revista española. Acababan de montar la Kenya Cheetah Foundation, que era una institución que intentaba pues ayudar a la reintroducción de guepardos salvajes en Masai Mara, cosa que finalmente por razones que no vienen al caso no se pudo llevar a cabo, pero sí que fue el trampolín para que pudieran desarrollar su propio sueño africano. Jorge es una persona que tiene un aura especial. Jorge es una persona con unos conocimientos y una conexión con los animales como no he podido ver en ninguna otra persona. Podríamos decir que, y sin ningún tipo de duda, que podríamos colocarlo en el mismo escalón que el gran Félix Rodríguez de la Fuente o el gran profesor Cousteau o Steve Irwin, el cual también tuvo una muy buena posición dentro del estudio de los animales. Pero claro, Miquel, Félix Rodríguez de la Fuente, y es verdad, crecimos con él, y por esto creo yo que nuestra generación valora tanto la naturaleza, el ecosistema, los animales. Los documentales de Cousteau también eran impresionantes, ¿no? Incluso, si no recuerdo mal, hubo un programa que fue censurado porque descubrieron algo que quizás en aquel momento no se podía explicar, y algo de las profundidades. Ahí lo dejo. Pero, claro, ellos hacían documentales y te hacían gustar el mar, la montaña, el campo, la botánica, los peces, los animales del bosque, pero Jorge es que interactúa con los leones. Estamos hablando de depredadores, su instinto natural es, pues eso, ser depredador. ¿Cómo puede ser que este hombre, según tu visión, y como investigador y divulgador y conocedor de Kenia, África, y de todos sus animales, que puedan ser aceptado por una manada de salvajes leones? Jorge ha conseguido algo que es histórico. Ya no solamente el hecho de poder convivir con una manada de leones e interaccionar con ellos como si fuera uno más del grupo, sino que está llevando a cabo una desmitificación de la mala fama que los depredadores o los grandes depredadores pueden tener desde esta visión de la vieja Europa que tenemos aquí. Los leones, como cualquier otra especie, tienen su instinto, evidentemente, pero tienen también su estructura social. Son unos animales muy sociales, que viven en grupos, que mantienen unas relaciones entre ellos muy cerradas y muy potentes. Como si, tipo clanes, ¿no? Exactamente, son auténticas familias. Son auténticas familias.
Y igual como pasa con nosotros, que puede llegar una persona totalmente ajena a nuestra familia y la aceptamos y la adoptamos como si fuera uno más del grupo, con los leones y Jorge ha pasado exactamente lo mismo. Jorge les ha demostrado a lo largo de los años que era una persona que estaba ahí para ayudarlas, que estaba ahí pues para no interferir y no suponer un peligro como pueden ser otros humanos para otro tipo de animales o incluso estos mismos en otras zonas de África. Los leones vieron en él una pureza y una transparencia fuera de toda duda y no dudaron en aceptarlo como uno más del grupo. Como buenos felinos que son los leones y las leonas, captan otros campos energéticos. En Jorge también lo captaron para ser aceptado, porque es que ¿quién no le viene a la cabeza, ¿no? Cuando leía la prensa, una familia en el río León, safari, allá del Vendrell, si no recuerdo mal, que está por aquella zona, tenía la ventana abierta, se acercó una leona o un león y de un zarpazo sacó a la niña del coche, ¿no? Saliendo su padre para ayudarla, ¡pum!, también es atacado. Claro, dices, ¿cómo puedes llegar a entrar en su campo, de su clan, de su aceptación? Su olor es diferente, su manera de moverse es diferente, incluso ha sido defendido, ¿no? Lo vimos en un documental en televisión, que se acercaban unas hienas y la leona salió a la carga de las hienas para defenderlo. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta la propia etología de los animales, ¿vale? Su propia ecología, la forma en la que interaccionan en su día a día con los diferentes aspectos del medio. Estos leones que están en cautividad no tienen que cazar, son leones que viven a mesa puesta, no pueden desarrollar sus propios instintos. Por lo tanto, cuando se les acerca una posibilidad de cazar y sin que esto suponga un gasto de energía suficiente como que les pueda poner en peligro en algún momento, pues no dudarán en hacerlo. Por eso es tan importante en safaris privados como Safari León o en otras zonas o en otros safaris en los que puedes ir tú con tu coche, es muy importante no bajar la ventanilla porque pese a que son animales que están en cautividad, sí que tienen ese instinto. En la sabana es diferente, ¿vale? Son leones que cazan cada día o cada poco tiempo, son leones que interaccionan con su medio y el trabajo de campo a lo largo de los años es extremadamente importante. Estos leones se han ido acostumbrando a la voz de Jorge, se han ido acostumbrando al aroma, se han ido acostumbrando a los sonidos de los coches y han estado viendo a medida que van pasando los años que este mismo olor, esta misma persona, esta misma tono de voz no es una amenaza sino que es un amigo. Y poco a poco ha habido esta aceptación. Yo recuerdo por poner una anécdota, en el último viaje que hice me puse enfermo de la barriga, estuve bastante mal durante un par o 3 de días y andaba extremadamente cansado. Íbamos de regreso al campamento, ya de noche, y me quedé dormido en el coche. Son coches que no tienen ventanas, que simplemente es una lona que cubre el techo. Y me quedé dormido con la axila en lo que sería la puerta, ¿vale? Con casi medio cuerpo fuera del coche. Encontré esa posición cómoda y me quedé totalmente groggy de esta manera. Cuando me desperté, conducía Jorge, íbamos con el coche muy lentamente, y tenía a mi lado a 1,5 metros una de las leonas, que salen en los documentales, caminando con nosotros. Otra de las leonas estaba como en punta de lanza delante del coche, y la tercera leona del otro lado. O sea, haciendo como, bueno, cuando hay una autoridad, ¿no? Que hay los guardaespaldas, los escoltas, ¿no? Delante, laterales y... Más que escolta, uno más del grupo. ¿Sí? Uno más del grupo. Estas leonas podrían ir de caza o estaban simplemente cambiando de zona. Nos vieron llegar, reconocieron a Jorge, reconocieron el coche, sabían que que no éramos una amenaza, sino que éramos amigos y vinieron enseguida para acompañarnos y ir todos juntos. Esto en otras circunstancias, Miquel, ¿tu brazo hubiese sido devorado? ¿Podría ser? Podría ser, si fueran unos animales que iban de caza. Evidentemente es un bocado muy goloso y es un bocado muy sencillo, que no supone ningún tipo de gasto de energía extra. Por lo tanto, podría llegar a ser. En tu conferencia que vas a realizar, supongo que deben salir imágenes de los animales, ¿no? De la fauna autóctona. Uh-huh. ¿Qué animales
nos vas a presentar y cuáles te impactan más? No va a ser una conferencia tipo explicación sobre fauna, porque para esto tenemos personal mucho más preparado que yo para dar este tipo de información. De lo que yo voy a hablar va a ser de cómo estos animales, como la fauna y la propia cultura masái me ha influenciado en mi vida, en mi día a día. Voy a hacer una presentación en la que hablaremos de hienas, hablaremos de elefantes, hablaremos de leones. Se verán algunas fotografías de leopardos, de guepardos. Ahora mismo no recuerdo si he puesto alguna de hipopótamos, también sale alguna. Mientras estaba recogiendo tierra pisada por los ñus en uno de los cruces, con un hipopótamo a 10 metros de mí mirándome diciendo, este tío está loco, ¿qué hace aquí? Sí, un poquito de fotografías propias para abrir boca, para poner a la gente en situación, pero sobre todo voy a intentar enseñar cómo la propia naturaleza, cómo las propias interacciones de la vida en mayúsculas pueden llegar a cambiar completamente la forma de pensar de una persona. Se habla que puede haber un apagón global. Uh-huh. Bien por una eyección de masa coronal, efectos del Sol, o puede haber un ataque en un momento dado y fundir pues los sistemas de electricidad pues de las ciudades. En estas zonas donde esto es secundario, ¿qué notarían? Los que más lo notarían y lo pasarían mal realmente dentro de la comunidad masái son los niños, porque los niños a fin de cuentas son los pastores, son los que llevan las vacas y las cabras a remonear por la sabana en compañía de cebras, jirafas y al lado de los leones. Utilizan los teléfonos móviles en el caso de que a uno de los guías de algún campamento vea que se están acercando a una zona que hay unos leones, pues les avisan, oye, mejor pasa por otra zona, no pases por aquí. Pero como es una sociedad que está muy arraigada su modus vivendi tan neolítico, tan de antaño, quizá la adaptación a esta nueva circunstancia sería mucho más sencilla que la que podríamos tener aquí, que somos totalmente dependientes de la tecnología y totalmente dependientes de lo que el progreso nos ha dado. O sea que ni se enterarían prácticamente. Les haría más sencillo adaptarse. Y una cuestión, cuando hablamos de los masái, a lo mejor pues hay personas que se piensan que, bueno, mira, son una tribu, nos viene la imagen de aquellas tribus indias, americanas, 100, 150, 200 miembros de la tribu, pero es que los masái se acerca al 1.000.000, uh-huh. ¿No? ¿De qué cifra? ¿Cuántos masái hay, más o menos censados? Aproximadamente no desconozco si hay un censo como tenemos aquí de cada nacimiento y de cada defunción, pero aproximadamente podemos estar hablando de 1 millón de personas en esta comunidad, los cuales se centran sobre todo en la zona limítrofe entre Kenia y Tanzania, la zona más norte de Tanzania, la zona sur de Kenia. Algunas otras zonas pueden llegar a encontrarse, pero básicamente esa zona es su territorio. La historia, la cultura, los orígenes, ¿se sabe más o menos cuándo surge esta comunidad de los masái? Porque esto se debe remontar, imagino que a tiempos muy antiguos, ¿no? Sí. A ver, son tribus nilóticas que nacieron en las tierras altas del Nilo y por circunstancias fueron descendiendo y remontando el cauce del Nilo en busca de zonas más propias, más aptas para su modus vivendi. Los masái son pastores de una sociedad que se basa su economía y su forma de vivir en la ramadería, en la ganadería. Entonces encontraron en la zona en esta franja del sur de Kenia, al norte de Tanzania, un Edén para poder subsistir y se quedaron con esa zona. Hubo otros miembros de la comunidad que se quedaron pues en las zonas más desérticas, como pueden ser los turkanas, en zonas un poquito más áridas y de mayor altitud, como los samburus, en otras zonas, como los kikuyu. Cada uno se fue adaptando al lugar en el que estaban encontrando y decidieron pues desarrollar el potencial que tenían, adaptándose precisamente a las zonas que habían conquistado. Hablas de la cultura nilótica, ¿no? Esto se remonta
a siglos antes de nuestra era cristiana, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿Del 1000 antes de Cristo, por ejemplo? Exactamente desconozco y no podría dar una fecha porque te estaría mintiendo, estaría engañando a los oyentes, pero sí que son una comunidad muy, muy, muy antigua. Que bueno, siempre se ha tenido la fama de ser grandes guerreros en el buen sentido de la palabra. En el bueno y en el malo, en todos los sentidos. Los Masái es una de las comunidades, una de las tribus, podríamos llamarlas, que son auténticos guerreros. Hasta hace poco, para poder dar el paso de niño a guerrero, era necesario cazar un león con sus propias manos. Entonces se organizaban batidas y el primero que podía llegar a lancear al león se quedaba con el rabo del animal, y el que podía darle muerte a mano desnuda con el cuchillo se quedaba con la melena y la lucía como nuevo guerrero, como el guerrero más importante de esa comunidad, de esa familia. Caray, esto nos recuerda casi a los retos de los nobles espartanos, ¿no? Que también de jovencitos los lanzaban al monte y venga. Y a sobrevivir. A sobrevivir. Sí. Y claro, estamos hablando de dices, me voy a enfrentar a un león. No, pero es que el león tiene la protección de sus leonas. O sea, debían ya ser, y de joven, bueno, en este paso, ¿no? Para ser guerrero, tener unas habilidades y unas capacidades, supongo que a ti cuando te lo explicaban debías quedarte perplejo. Sí, porque no deja de sorprender la naturalidad con la que lo explican, que no deja de formar parte de su propia historia, de sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Se han forjado como pueblo de esta manera. Actualmente, debido a la protección que se le da a nivel gubernamental a los leones, porque puestos son una especie amenazada, por lo tanto se han tenido que ir adaptando, y evidentemente ellos ven que ahora ya no es necesario dar este paso. Pero en un tiempo en el que otros clanes de otras tribus entraban en tu territorio y te robaban vacas, con lo que eso suponía para su economía y su forma de vida, era algo totalmente desastroso para ellos. Por lo tanto, era muy necesario demostrar desde bien pequeño las habilidades de guerrero y la fiereza que podían tener. Por lo tanto, el paso de niño a guerrero era un momento extremadamente importante para el Masái. Más o menos, ¿sobre cuántos años de edad se hacía este ritual, por decirlo de alguna manera? 14, 15 años, más o menos, con la pubertad. Vaya, cuando pasábamos a la época de GB a BUP. Exactamente. Ya verás tú ahora. Exactamente. Más cositas de tus viajes, de tu, pues bueno, reencontrar a veces estos valores, ¿no? Que la civilización, el progreso nos aleja, ¿no? Del bosque, la naturaleza, la sabana, los animales en libertad, ¿no? Uh-huh. Ver hoy día, ¿no? Casi ver una ardilla es ya casi en las montañas nuestras es un lujo, o sí. Una cabra montés o un isar. Uh-huh. Y ver allá a miles de animales aún en libertad, pues supongo que uno se debe reconfortar. Da una paz muy difícilmente descriptible. O sea, el llegar a un lugar como Masai Mara, en el que no tienes ninguna edificación humana en kilómetros a la redonda, en la que estás totalmente envuelto en el aura natural de hace 50.000 años, con centenares de animales a tu alrededor de diferentes especies que no tienes ni que esforzarte por verlos, realmente te demuestra que tu posición en el mundo no es la que nos enseña nuestra sociedad cosmopolita en estos lados del mundo, sino que realmente no somos más que un bicho más en este mundo, que nuestro lugar en la cadena alimentaria realmente no es tan elevado como podríamos suponer, que la única ventaja que tenemos sobre el resto de los animales seguramente sea el intelecto y la capacidad de crear, y que lamentablemente esta capacidad de crear ha sido sustituida por la capacidad de destruir. Por tanto, una vez estás en un lugar como este, donde te das cuenta realmente de que tu situación puede cambiar en un momento puedes pasar de estar en una posición de poder a ser una presa en un abrir y cerrar de ojos,
realmente te das cuenta de que eres extremadamente vulnerable. ¿Los valores allá cómo se conjugan? Se conjugan, son valores primitivos, son valores no arcaicos, porque no son viejos, ni es para tener un desprecio, al contrario, sino que son valores muy naturales. Son valores en los que se convive día a día con la humildad, se convive realmente día a día con el respeto, con la paz, con el amor. Y el respeto y esta humildad no solamente en las comunidades humanas. O sea, yo he llegado a ver, yendo con el coche, de noche cerrada, unas 20, 30 gacelas de Thompson, algunas ramoneando, otras descansando, estiradas, otras simplemente paciendo tranquilas, y entre medio 2 hienas que iban caminando. Y no hubo ningún tipo de reacción por parte de las gacelas. Digamos que la hiena tiene la segunda mordida más fuerte de todo el continente africano, solamente superada por el cocodrilo que hablábamos antes. Una hiena puede matar una gacela de Thompson de un bocado tranquilamente. 2 hienas caminando entre un grupo de unas 40 gacelas, podrían haber cazado alguna sin ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, estaban de paso. Las gacelas lo sabían esto. Estas gacelas eran conscientes perfectamente de que estas hienas no las iban a atacar, porque no hay esta maldad. Nosotros lo podemos ver de lejos y percibir una amenaza. Si vemos a 2 personas que nos hacen sospechar porque no nos gustan las pintas que llevan o porque nos han mirado de una manera determinada, ya nos hacen poner nerviosos. Hay una falta de respeto. En la sabana esto no existe. Sabes perfectamente si un animal va de caza, si un animal está simplemente de camino a su casa, o si está realmente ejerciendo una actividad de caza. Estas gacelas sabían perfectamente que estas hienas simplemente estaban de paso. Las hienas no tenían ningún tipo de interés en atacar a las gacelas porque ya habían comido, por lo tanto, matarlas o atacarlas simplemente era irrespetuoso. No lo necesitaban. Qué interesante. Nos estás haciendo casi una terapia, Miquel? Oír hablar de estas cuestiones me apasiona. Supongo que, no sé, si has hecho el experimento o la prueba o simplemente por curiosidad, decir, mirad, ¿cómo es Andorra o cómo es Europa donde vivimos, ¿no? Si enseñas unas fotografías, no sé, de aviones, de tráfico, de desplazamiento de coches, autocares, taxis por la urbe, los semáforos, eso, decir, no, para pasar tenemos que decirles que pasen. Aquí ustedes no van por libre, ¿no? Sí. ¿Lo has hecho? ¿Sí? Un poco para... Hemos estado hablando con algunos masáis. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos han visitado la ciudad. Han visitado, quizás no Nairobi, pero sí Narok, que es la ciudad más importante, la capital, digamos, de toda la zona del suroeste de Kenia. Allí hay tráfico, no hay semáforos, pero sí que hay tráfico rodado, sí que hay muchísima gente. Es más urbano que no la sabana. Sin embargo, sí que choca bastante cuando se encuentran con algo que no han visto nunca, como puede ser, pues, lo que decíamos, un edificio de varias plantas de altura. Les choca mucho la forma en la que vivimos nosotros aquí en Europa o en América, de muchos oyentes que tenemos allí. Me acuerdo hace unos años vino un masái aquí a Andorra que vino de vacaciones, invitado por un amigo mío, Iván e Ingrid, y lo trajimos aquí a pasar una temporadita. Y chocaba mucho su presencia porque iba con su shuka masái, con sus sandalias en pleno mes de marzo, perdón. Y él, una de las cosas que decía, que lo que más le había sorprendido, era que todos nosotros vivíamos en una sola casa, pero que no nos saludábamos entre nosotros, que no dejábamos las puertas abiertas. No entendían cómo era posible que, conviviendo todos en una sola edificación, se supone que somos hermanos, se supone que estamos viviendo juntos. ¿Cómo no podemos dejar las puertas abiertas para que entren si necesitan cualquier cosa? Son pequeños matices que chocaban mucho a nivel cultural. Ay, a veces me pregunta Miquel, no tiene nada que ver con el tema, pero viene al caso, ¿eh? Oye, si existen civilizaciones más allá de nuestro planeta, que ya os certifico que sí, y que están más cerca de lo que nos pensamos, ¿por qué no se muestran abiertamente? Y digo, ¿pero cómo se van a mostrar abiertamente
si entre nosotros, y lo estamos viendo ahora en algunos lugares del planeta, nos estamos matando, si no puedes dejar la puerta abierta porque se te cuelan, porque la propiedad privada ahora está en riesgo, la vida está en riesgo. Allí supongo que los niños juegan libremente. Deja unos niños menores sin el control de sus papás en un parque a ver qué pasa. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Y qué, lo que más me preocupa, qué nos está haciendo? Yo imagino que ha sido simplemente dejarse llevar por la velocidad del progreso y por la velocidad que nuestra sociedad está adquiriendo a lo largo de la propia evolución que hemos tenido, que se ha ido todo centrando más en una forma de vida basada pues en el consumismo, basada en el egoísmo, basada en el egocentrismo, y se ha dejado de lado completamente las relaciones humanas entre los propios individuos y con el propio medio ambiente. Yo creo que todo el mundo deberíamos, al menos una vez en nuestra vida, hacer un viaje a otra cultura radicalmente diferente a la nuestra, donde el progreso no es más que un eco lejano, donde el capitalismo o el ansia de consumir no es más que una leyenda, y realmente poder convivir con masáis, poder convivir con bosquimanos, poder convivir con bereberes en el desierto. De esta manera podríamos llegar a entender que otro tipo de vida no solamente es posible, sino que es muchísimo mejor para nuestro propio espíritu y para nuestras relaciones humanas. Si los grandes líderes de este mundo pudieran ejercer la política y pudieran ejercer la gestión del propio país o de la propia comunidad desde un punto de vista del respeto y desde los principios de la humildad y los principios del amor que hablábamos antes, yo creo que se podría llegar a eliminar por completo estas ansias de competición que hay entre gobiernos por unos recursos tan banales a vistas de la naturaleza, para poder dar a paso de una puñetera vez, y perdón por la palabra, a vivir en una comunidad por fin en paz. ¿Estamos en evolución o en involución? Yo creo que estamos involucionando. Estamos involucionando. Si cogiéramos hoy en día a la persona más inteligente que pudiéramos tener en nuestra comunidad y la lleváramos a la griega clásica, o la lleváramos al África de los exploradores, o la lleváramos a la cuna del Imperio Romano, sería el tonto del pueblo. O sea, realmente no sería capaz de subsistir. Nos estamos evolucionando mucho, estamos yendo muy rápido en líneas tecnológicas y en investigaciones científicas, pero nos estamos enfriando como sociedad. Por lo tanto, es una evolución y una involución paralelamente. Y una cuestión, viendo lo que hemos vivido estos 2 años, y parece ser que esto nos ha acabado. Y seguro, déjame especular, pero lo ha dicho Bill Gates, que yo le llamo Bill Portas, ha dicho que la próxima pandemia será desastrosa, será fulminante, y que debemos prepararnos. Visto lo que hemos visto en Occidente, en Kenia, por ejemplo, ¿cómo se ha vivido esta pandemia? Se ha vivido con mucho miedo. Se ha vivido con mucho miedo. De la misma manera que aquí hemos tenido, lamentablemente, muchas personas que nos han dejado a causa de esta enfermedad, en muchos lugares de África también ha ocurrido. Quizás menos que, por ejemplo, en Estados Unidos, pero porque la concentración de personas, especialmente en zonas como Masai Mara, no son tan grandes como podemos tener en las grandes ciudades. Por lo tanto, el ritmo de contagios ha sido muchísimo más lento. No han habido tantos casos graves, pero sí que se ha vivido dentro de las propias comunidades con muchísimo miedo. Claro, porque es supervivencia, ¿no? Es, bueno, como todas partes. Y si empieza a fallecer miembros de la comunidad y uno cuida el ganado, el otro prepara o recolecta cereales para la comida, ¿saben? El riesgo de extinción que pueden llegar a tener. Aún dentro de la tribu de los Masái, por ejemplo, aún existe lo que hemos conocido, ¿no? Como el chamán, que es como el médico, ¿no?
el anciano que es el más sabio. ¿Existe esta estructura? Existe esta estructura y de hecho yo la encuentro muy acertada y la echo de menos aquí en este mundo civilizado, entre comillas, que hablábamos antes. Las grandes decisiones de la comunidad las toman los ancianos, porque reconocen que la propia experiencia de la vida les hace ser más sabios que los más jóvenes, inexpertos y con ganas de comerse el mundo. Por lo tanto, no se les relega a un segundo plano, como hacemos aquí, que los hacinamos en lugares todos juntos para que se encarguen otros de que puedan continuar viviendo lo poco que les queda, sino que ahí se les venera como auténticos sabios. El respeto, ¿no? Exactamente. El respeto a los mayores. Exactamente. No respetarlos genera karma. Yo ahí lo dejo. Esto sucede. ¿Sí? Una cuestión, Miguel, yo recuerdo que, pues no sé, hace un tiempo se descubrió que había restos de una cueva, en una cueva prehistóricos de hace unos 80.000 años atrás, más o menos. O sea que allí ya se vivía, ya se recolectaba, ya habían cazadores. Estamos hablando de la época de hierro prácticamente, si es que conocían el hierro. O sea, son tierras que no están habitadas de ahora, de miles y miles de años atrás. El otro día leía que se habían descubierto en Marruecos unos restos de homínidos, bípedos, de hace cerca de 200.000 años de antigüedad. Siempre se ha dicho que el ser humano como especie nació en África, y así lo atestiguan los miles de fósiles que se han encontrado de homínidos en cuevas como la que tú mencionabas y como otras que se han descubierto en Etiopía y en Tanzania. El hecho que se hayan encontrado también restos tan antiguos en zonas como Marruecos nos da a entender que ha habido una evolución paralela del hombre en diferentes partes del continente africano y que empezó la marcha de los humanos para conquistar nuevas tierras y para poder crear nuevas comunidades mucho antes de lo que se pensaba. Volviendo al principio, una de las cosas que comentábamos de la paz que siento cuando estoy en esos lugares, en ese lugar, tal vez por el hecho de que nuestra propia especie nació ahí, tal vez porque hace 80.000 años éramos una especie más, tanto depredador como presa. Quizás la paz esta que te estaba diciendo no es más que nuestro propio ADN diciéndonos a gritos que estamos en casa, que ahí es donde empezó todo. Pues mira, te voy a decir una cosa. No hace muchos años hicieron un estudio de mapa genético, de la procedencia, de dónde venimos, ¿sabes? Y te puedo decir que no sé si era el 60 o el 70% de europeos procedemos o tenemos algo de genética del antiguo Egipto, por tanto, de aquella zona de África, ¿no? Y por eso a veces dices, uy, te llama, ¿no? Es a veces, no sé, suele pasar esto. Hay una pareja que no pueden tener hijos y adoptan un niño o una niña y lo crían, lo aman y lo desean, pero su ADN, su genética resuena con sus progenitores y el instinto es ese de volver a casa, ¿no? Y esto sucede con determinadas zonas del planeta que dices, ¿por qué diantre me atrae tanto aquella zona? Y es que hay unos campos mórficos que digo yo, que te resuenan y tienen una información que te tienen que dar simplemente para que te sientas bien. Yo, Miguel Ángel, yo no sé, humildemente te daría un consejo. Ayuda a las personas a que se encuentren a sí mismas con viajes a estos lugares, porque dista mucho de lo que decías del viaje, del safari, muy comercial, muy bonito, pero no, vas a encontrar valores, te vas a encontrar a ti mismo, te vas a limpiar de estrés, ¿no? Uh-huh. ¿El estrés existe en estas comunidades? Lo intentan evitar, saben que el estrés genera un estado totalmente alterado e incompatible con su idiosincrasia. Dentro de las comunidades masái impera la filosofía del pole-pole, que le llaman que es el poco a poco. Pole-pole, poco a poco. Pole-pole. Como decimos, ¿no? Aquí, poco a poco y buena letra. Eso es, pero nosotros aquí lo decimos y no lo aplicamos, mientras que allí forma parte de su día a día. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, uh-huh. Me comentaba un amigo mío, Mauricio,
que esperando uno de los autobuses, un matatu que les llaman en Kenia, tenía que salir a las 9:30 de la mañana. Entonces llegó, se sentó en el matatu a las 9:30 y empezó a esperar a ver si arrancaba el coche, y no arrancaba. A las 11 de la mañana se le acercó al chofer y le dijo: oye, que teníamos que salir a las 9:30, ¿por qué no nos movemos todavía? Y el chofer le miró como si tuviera 3 cabezas y le dice: oye, pero que todavía hay asientos vacíos, ¿cómo me voy a ir? Sí, sí. Por lo tanto, es otra filosofía, pole, nada, con calma. Y por ejemplo, la complexión de los Masái, ¿no? Parecen, bueno, gente, son altos, son atléticos, grasa supongo que cero, ¿no? Que uno debe chocar y decir, caray, pues qué fuertes que están, ¿no? Porque el estar pues bien alimentado, en el sentido que seas obeso, no tiene nada que ver con que seas más fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la complexión física de un hombre y una mujer Masái? Ya lo has dicho, son delgados, son muy fuertes, no casi sin grasa corporal. Son personas pues que comen de la tierra, viven de la tierra, se desplazan la gran mayoría de ellos caminando a todas partes. Las distancias allí son enormes, de un pueblo de una ciudad, digamos, entre comillas, a otra puedes tener 50 kilómetros de distancia. De los campamentos donde trabajan algunos de ellos, o de las propias manyatas donde residen, que son los poblados que todos tenemos en mente, de casas pequeñas de forma circular, hechas de excrementos y de barro. De cada manyata a la ciudad para comprar o para hacer gestiones, pueden haber entre 10, 15, 20, 30 kilómetros de distancia, y lo hacen pues caminando, lo hacen corriendo. Por lo tanto, es una forma de vida realmente muy sana. Son altos entre 1,70 m y tantos a 1,80 m, muy fuertes y como he dicho, simplemente acorde con su alimentación y con su forma de vivir. ¡Qué maravilla! Miquel Ángel García, tu conferencia va a ser un éxito y es más, déjame que te haga una propuesta abierta, ya que tenemos tantos seguidores desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Cuba, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Europa, tira para el este. Yo creo que tu conferencia se tendría que extrapolar a otros lugares para que, uno, que sepan que hay personas como tú que existen, y dos, para conocer que hay otros lugares del mundo que son maravillosos, explicados así. ¿Puedes dar un teléfono de contacto para que contacten contigo, o un correo electrónico? ¿Puede ser? Sí, claro que puede ser. Yo estaría encantado de poder divulgar estas maravillas que nos ofrece nuestra Madre Tierra y que en ocasiones son tan lejanas o que son simplemente quimeras. Como correo electrónico diría pues mis apellidos, que son garciasanjose@hotmail.com. Ahí atenderé cualquier seguidor que quiera más información. garciasanjose@hotmail.com. Eso es. Pues Miquel Ángel, un placer tenerte aquí con nosotros. El placer ha sido enteramente mío, Ferran. Una vez más experimentamos el poder de la palabra, del verbo. Habla la Biblia, hablan los textos sagrados, hablan en pergaminos antiguos, ¿no? Que el poder del verbo es sanador, y aquí nos has sanado a todos. Muchísimas gracias, Ferran, por todo. Pues repito, muchas gracias, Miquel Ángel. Y amigos y amigas, como siempre, de lo que hemos tratado hoy aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.